Hasta ahí vamos bien. Fácil. No hay más nada que decir. Entonces ya movimos el aire del ambiente hacia los pulmones y de los pulmones hacia el medio ambiente. Entonces vamos a ver cómo es que se distribuyen en esa mecánica respiratoria, cómo es que se distribuyen los aires o el aire dentro del sistema respiratorio y cómo se mide entonces, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a medir, el examen más popular, conocido y que ustedes van a visualizar todos los días en la clínica es la espirometría. Por supuesto hay muchos otros exámenes complementarios, por ejemplo pruebas de presión volumen o pruebas de presión de reposo, presión pasiva, presión de cierre. Hay algunas otras pruebas que se pueden hacer, pero que casi nunca se solicitan en la clínica de médico general. Entonces la que sí ustedes van a enfrentar es la espirometría. Mencionamos entonces el fundamento del aparato mecánico que tenemos ahí en el laboratorio, antiguo, viejo, pero que les permite concebir de qué se trata. Y mencionamos que hoy los equipos son electrónicos, entonces ya no tenemos esos tanques que van a ver ustedes, sino tienen unos aparaticos con sensores electrónicos y ustedes le miden lo que mide una espirometría tradicional mecánica, la miden hoy con instrumentos electrónicos de una manera mucho más segura y más fácil. Pero entonces vamos a mencionar todos esos detalles. Las espirometrías entonces evalúan tres grandes componentes, como siempre lo hemos dicho. Las espirometrías evalúan volúmenes, capacidades y flujos. Son las tres cosas que evalúan las espirometrías. Volúmenes, las capacidades, que no son más que sumas de volúmenes, ya lo vamos a mirar, y los flujos, que son pruebas contra reloj, son pruebas contra tiempo. Vamos a mirar cómo usted es capaz de mover esos volúmenes en función del tiempo. Eso es lo que medimos entonces con una espirometría. Nuevamente estamos midiendo es la primera fase del proceso respiratorio, es el intercambio entre el ambiente y la alveolo. Acuérdense que la segunda fase es el intercambio entre el alveolo y la sangre, y la tercera es el transporte de los gases, ¿no? Yo se los insisto, aunque parezca muy simplista, pero se los esquematizo de esa manera porque yo los invito a que en la clínica ustedes hagan un abordaje así. Venga, el problema de este paciente es de la mecánica, es un problema de difusión alveolo-capilar o es un problema de transporte. Una vez ubicado en uno de esos tres lugares, ahora usted empieza un plan individual. Entonces usted no lo presente, yo le sugiero que lo aborde de esa manera. Muy bien, entonces el espirómetro es una cosa supremamente simple. Como algunos ya lo hemos visto, el espirómetro es un tanque con agua y a ese tanque le ponemos otro tanque vacío invertido. Entonces, si usted le mete el otro tanque vacío, le queda una trampa de aire aquí. ¿Bueno? No tiene misterio. Muy bien. Usted va a poner un tubo que ingrese a esa trampa de aire. Y ese tubo, usted se lo va a conectar al paciente en la boca. Por supuesto, usted le va a tapar la nariz. ¿Por qué le va a tapar la nariz? Porque usted quiere que solo respire el aire que está en ese tanque, para poderlo medir. Si usted le deja la nariz destapada, él va a empezar a intercambiar con el medio ambiente y ese aire usted no tiene control, usted le perdió. Entonces le ponemos unas pincitas aquí, ¿no? Y lo ponemos a respirar por la boca. Este tanque invertido entonces tiene una cadenita que pasa por un par de poleas y aquí en el otro extremo hay un lápiz. Así de fácil. Eso es un espirómetro. Entonces cuando la persona inspira, ¿qué le pasa al tanque de atrás? Sube. Si usted baja. toma aire, el tanque hunde, se hunde.
Y si el tanque se hunde, pues hará la pitica y el lápiz sube. Si usted expira, el tanque vuelve a subir. Y si el tanque sube, la pitica baja. Es decir, si la persona está respirando, usted estaría registrando algo como esto. Sube y baja el lápiz. Bueno. Solo que aquí enfrente del lápiz usted coloca un papel que se mueve. Para que se mueva lo pone usted en un rodillo y prende el rodillo. La velocidad del rodillo usted la conoce, la programa. Entonces el rodillo se va moviendo y eso quiere decir que la subida y la bajada del lápiz se va moviendo también, o como el papel se está moviendo horizontalmente, va marcando entonces esto. ¿De acuerdo? Porque el papel se está moviendo. La aguja está quieta en el mismo sitio, pero el papel se está moviendo. Entonces, ¿entiendes? Si usted inspira, la aguja sube. Si usted expira, la aguja baja. Vale, para bajar, que no tiene misterio. Muy bien. Algunos detalles importantes. ¿Cuánto oxígeno tiene ese aire que está ahí? ¿Cuánto tiene? 21%. ¿21% de qué? Del aire que hay ahí. Si usted está pensando en presión como equivalente a volumen, es el 21% de la presión. Es decir, es el 21% de la mezcla de gases que hay en el ambiente. Es el 21%. Dentro de esa campana es el 21%. ¿Cuánto CO2 tiene? Cero, porque es 0.0004%. No sé, yo me acuerdo de cuánto cero hay antes del 4%. Es decir, un aire que no esté contaminado tiene cero, no tiene CO2. ¿Cuánto nitrógeno? 78. ¿Listo? Es un aire limpio. Muy bien, entonces usted le dice al paciente que tome aire y cuando él toma aire, mete ese oxígeno a su pulmón, mete el oxígeno a la sangre lo lleva a la célula y la célula se lo papea. ¿Qué produce la célula? Mugre, dióxido de carbono. El dióxido de carbono regresa al pulmón. Cuando usted le dice al paciente que bote el aire, el man echa al aire el CO2 aquí dentro del tanque. Entonces ese tanque empieza a volverse con una otra composición. Y si usted acumula el CO2, eso le va a hacer daño al mar. Entonces hay que quitar ese CO2 para que no le haga daño. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo le quitamos el CO2? Suele colocarse una trampa de CO2 aquí en la mitad del camino. Entonces, en realidad, este tubo que entra a la boca del paciente es el resultado de una Y. Aquí está el paciente. Aquí está el man. Es una Y. Esta Y tiene una manguera con una válvula y esta tiene otra válvula. Son válvulas unidireccionales. Entonces cuando la persona inspira, se abre una válvula, por aquí entra el aire, hace su recorrido y cuando el tipo expira, esta válvula se cierra y se abre la otra. Expira por el otro lado. Y cuando expira por el otro lado, la obligamos a que pase por la trampa de CO2. Esa trampa de CO2 es un frasco lleno de unas piedras, de una cal sodada, que tienen una altísima afinidad por el CO2. Son las mismas que tienen las máquinas de anestesia que ustedes vean. Esas máquinas o esas piedras capturan el CO2. Cuando ellas se saturan, se vuelven moradas. Entonces el anestesiólogo, que usa eso todo el tiempo, dice, uy, hay que cambiar esta vaina. Usted puede cambiar las piedras o mandarlas a desaturar, pero creo que es más barato ponerle piedras. Entonces, aquí queda atrapado el CO2 y el aire que regresa, entonces nuevamente aire limpio. ¿Bien? Usted está respirando, sigue respirando, entonces sigue haciendo ese movimiento. Si sigue haciendo ese movimiento, usted va a observar lo siguiente. En realidad, por la forma como está puesto el cilindro, la gráfica que le va a aparecer no es de izquierda a derecha, sino le va a aparecer de derecha a izquierda. Entonces, pero eso es una tontería. Entonces usted va a ver algo como esto.
La persona respirando normalmente. Usted ve que la línea de base está subiendo. ¿Qué significará que suba la línea de base? El cilindro está hundiéndose. ¿Cómo? El cilindro se está hundiendo. El cilindro se está hundiendo. No hay pierde, ¿sí? Si la línea de base está subiendo, la aguja está más arriba, cada vez más arriba, porque el cilindro se está hundiendo. ¿Sí? ¿Y por qué se estará hundiendo? Que está inspirando más. No, la persona sigue moviendo lo mismo. ¿Por qué? Menor cantidad de aire. Si hay menor cantidad de aire, se va hundiendo. ¿Y por qué habría menor cantidad de aire? El CO2 va para otro lado. ¿Y él no tenía CO2? Pero lo estamos convirtiendo. ¿Cómo? Lo estamos sacando de la ecuación. Estamos... Sí, pero él no tenía CO2 antes, entonces no le está haciendo falta. Ah, bueno, nosotros lo hacemos. Él no tenía CO2, tú lo quitaste. ¿Y qué? En realidad, ¿por qué está disminuyendo el volumen? Él no tenía CO2. Tú lo sacas de aquí, no pasa nada. Porque pierde oxígeno. Es decir, usted está metiendo aire y el aire entra al pulmón del paciente y el oxígeno sí se consume. ¿De acuerdo? Entonces usted devuelve el mismo aire, pero con menos oxígeno. Porque usted se lo está robando. ¿De acuerdo? Entonces en la práctica este ascenso de la línea de base es una medida del consumo de oxígeno en función del tiempo. Eso no lo miden los aparatos electrónicos de hoy. No lo miden. Y eso es así de simple, un par de latas y usted tiene esta cosa, ¿de acuerdo? Bien. Y como el papel se está moviendo a una cierta velocidad, entonces usted tiene aquí en el eje de las X tiempo, ¿no? Usted sabe a qué velocidad, a cuánto equivale un centímetro aquí en la escala de las X, en tiempo, en segundos. Y ¿cómo sabe qué volumen, a qué volumen corresponde, que es la Y? La Y es volumen, ¿no? Volumen movilizado. ¿A cuánto corresponde cada centímetro de desplazamiento del lápiz? Entonces, es fácil, porque el volumen de un cilindro es pi por R2 por H, por la Q. Entonces, si usted conoce el radio del tanque, van conmigo. Usted lo que va a medir es la altura del desplazamiento. 6 centímetros. Entonces, usted va a saber a cuánto corresponde cada centímetro en el eje vertical, si conoce la dimensión del tanque. En el tanque que tenemos aquí, 200, por cada centímetro son 200 mililitros de aire movilizado. Pero ese es en el tanque de aquí. Si usted tiene otro tanque, pues hay que medirlo. Radio, pues, para poder hacer el cálculo. ¿Hasta ahí vamos? Simple. Entonces, si usted quisiera saber cuál es el consumo de oxígeno del paciente o del participante que usted tiene, en un minuto, digamos, usted dice, este es tiempo cero, yo mido un minuto, hasta aquí, y mido cuánto ha subido la línea de base. Por cada centímetro son 200 mililitros. ¿Sabes? Entonces usted, digamos que este es un minuto, entonces usted dice, este man consumió 200 mililitros por minuto. ¿De acuerdo? Está fácil, no tiene misterio. Ese es más o menos el consumo de oxígeno de un adulto de 70 kilos en reposo. Hay cálculos que se hacen por área de superficie corporal, por metro cuadrado de superficie. Hay tablas para esa cosa, ¿no? Entonces, yo no me sé las fórmulas de memoria, pero hay tablas para esa cosa. En promedio, una persona así como adulta, joven, como nosotros, jóvenes, ¿no? 250 mililitros por minuto, más o menos. ¿Esa es la unidad que se utiliza mayormente? ¿Mililitros por minuto? Mililitros por minuto para hablar de consumo de oxígeno, sí. Pero ahorita vamos a hacer una transformación. Por ahora, vamos de ese tamaño. Ok. Bien, entonces, hagamos la transformación de una vez. ¿Verdad? No, lo hacemos todo en un paquete después. Bien, entonces, ahora sí vamos a hablar de los volúmenes del paciente, porque este no es un volumen del sistema mecánico, ese es un volumen que es un indicador metabólico, ¿no? Y ustedes tienen tablas de conversión de mililitros de oxígeno consumido con calorías, ¿no? Entonces usted puede tener ideas de la tasa metabólica de alguien solo midiendo mililitros de oxígeno consumido.
Yo no me acuerdo si son 48 calorías por cada litro de oxígeno, yo no me acuerdo. Hay unas conversiones que no las recuerdo. Es decir, si usted sospecha de una persona hipertiroidea, usted la puede poner aquí, la compara con la gente normal, ¿sí? Demuestra a ver si su consumo de oxígeno está incrementado, porque tiene una tasa metabólica incrementada, etc. Muy bien. Entonces ahora sí vamos a mirar los volúmenes y eso. Voy a pintar la gráfica ahora de izquierda a derecha porque me parece más fácil, ¿no? Pero acuérdense que allá les va a aparecer de derecha a izquierda, sí, va a aparecer subiendo, ¿de acuerdo? Pero voy a pintar de izquierda a derecha como aparece en los libros. Entonces usted le dice a la persona, le pone esto aquí, lo pone en la manguera. La recomendación es que lo coloque con una manguera abierta al medio ambiente, no conectada al tanque, con la intención, primero, de que la persona se acostumbre a respirar por la boca. Es más, usted debería ponerle la pizza y decirle respire por la boca tranquilo, ¿no? Porque ponerle a usted un clip aquí y ponerlo a respirar ya se empieza, es incómodo, usted no respira normalmente de esa forma. Acomódese, después de eso usted lo conecta a la manguera, pero sin el tanque, para que se acostumbre a respirar por la manguera. ¿Por qué? Porque la manguera tiene una longitud. ¿Y si se acuerda de la resistencia de qué depende? 8 μ L sobre pi de R4, ¿sí? Mu es la viscosidad, L es la longitud del tubo. Entonces, entre más larga es la manguera, mayor es la resistencia. Entonces, la persona tiene que acostumbrarse a respirar por esa resistencia. ¿Verdad? Y después, venga, conecta la tanque. Así sería lo adecuado, pues. Muy bien. Entonces, usted le dice, respire, manito. Vamos a ponerlo aquí sin consumo de oxígeno, la gráfica, ¿de acuerdo? Entonces vamos a suponer que la gráfica... No, hagamos el ejercicio previo. Si yo no tuviera una trampa de CO2 y la línea de base va subiendo, ¿usted qué concluye? La línea de base del registro está subiendo. Entonces lo primero que usted tiene que pensar es por qué sube la línea de base, y usted respondió hace un rato, porque está hundiendo el tanque. Si se está hundiendo el tanque es porque hay menos aire y no tengo trampa de rebote. Entonces, ¿por qué a pesar de eso se está hundiendo? ¿Dime? No es verdad. Fíjense que lo que está ocurriendo es que se está hundiendo el tanque, hay menos aire. Antes había menos aire, ¿por qué? Porque el oxígeno se consumía. ¿De acuerdo? ¿Y ahora es que no se consume o qué? También. Claro, se consume. Pero también usted produce CO2. ¿Y por qué se hunde? Sí, claro. Y el CO2 producido No hay ningún problema. Porque está consumiendo más oxígeno que produciendo CO2. ¿No? Lo que hay en el tanque es la mezcla de gas. Si se está hundiendo es porque el gas total está disminuyendo. ¿Y por qué disminuye? Porque el oxígeno lo roba, pero usted está produciendo CO2. Si produjeran la misma cantidad de CO2 que oxígeno consumido, ¿qué le pasa al tanque? Se mantiene. La línea de base, ¿qué le pasa? Se mantiene horizontal. Lo contrario, si la línea de base va para abajo y no tengo trampa de CO2, usted está produciendo más CO2 que oxígeno. Ahí aparecen índices, algunos lo llaman el cociente respiratorio, hay diferentes formas de llamar. Es cuánto produce usted de CO2 dividido por cuánto consume de oxígeno. También son ideas metabólicas. No es lo mismo que usted esté alimentado a base de carbohidratos, donde el cociente respiratorio es aproximadamente 1, a que esté alimentado con grasas o esté alimentado con proteínas. Los cocientes respiratorios varían. Entonces, a pesar de que esto es una técnica burda como un carajo, usted tiene idea de un montón de cosas. Si usted me pone a jugar con eso. Claro, si no tiene trampa de CO2, usted no podría mantener al paciente pegado ahí mucho rato, porque se va a chispotear. Pero sí, 30 segundos, un minuto, no le pasa nada. Bueno. Muy bien, entonces vamos a suponer que la línea de base es horizontal. Usted dice inspire y expire, inspire y expire, inspire y expire.
corrientemente lo que usted hace normal, lo que usted está haciendo ahí sentado en este momento. Eso lo llamamos la respiración corriente. Lo que usted corrientemente respira. El aire que usted moviliza en una respiración corriente es lo que llamamos el volumen corriente. ¿De acuerdo? Entonces el volumen corriente es la altura de esa onda. Ese volumen corriente es lo que usted inspira o expira. No es la suma de ambos. O lo que usted inspira o lo que usted expira. Es el volumen corriente. Lo que corrientemente usted moviliza. Todos los libros le dicen que usted está movilizando alrededor de 500 mililitros de volumen corriente si usted es un adulto sano, joven, normal. Por supuesto, depende de las dimensiones de la persona, ¿no? La torácica, el entrenamiento, la fuerza muscular que hace cuando inspira, etc. Ese volumen corriente se distribuye entre las vías respiratorias que ustedes acaban de ver con el profesor César y la porción final de la división 17 para abajo, donde hay intercambio de gases, supone. Yo no sé qué dirán los histólogos hoy en día, si está de la 20 hasta la 23 o de la 16 a la 23, no sé qué dice el profesor, qué dice el histólogo. Del 18 en adelante. Okay. Bien, entonces, este es un sitio donde no hay intercambio de gases. Hay un intercambio de gases de la 18 para abajo. A eso lo llamamos el espacio muerto. Espacio muerto porque no hay intercambio de gases con la sangre. Ese espacio muerto, hay que volver a poner representante para ver si llega temprano. Ese espacio muerto, algunos llaman espacio muerto anatómico y lo dividen, el anatómico y el fisiológico, que son la misma cosa si la persona es sana. Si no está sana puede haber diferencia. Entonces se refiere el espacio muerto al sitio donde no hay intercambio de gases con la sangre. ¿De acuerdo? El volumen de ese espacio muerto está alrededor de los 130 mililitros. Algunas personas le dicen, ¿cuánto pesa usted en libras? Y ese número, vuélvalo mililitros, ¿no? Entonces es una idea aproximada, ¿no? Por supuesto, es una aproximación burda. Entonces, si usted respira, el volumen corriente son 500 mililitros. De esos 500 mililitros, digamos 120, 150 se le quedan aquí, en el espacio muerto. Es decir, lo que le llega a los alveolos, efectivo para el intercambio, es el resto, son 350, ¿qué? 250 mililitros, una cosa así, ¿de acuerdo? Para un adulto joven normal. Entonces el volumen corriente se distribuye en esos dos tipos. ¿Ese es el que se llama el volumen residual? No, Es diferente. sí, ese es el espacio muerto, el volumen del espacio muerto, ¿de acuerdo? Vamos ahora para el volumen residual. Dime. Todo, sí, toda la vía respiratoria donde no hay intercambio de gases con la sangre. Sí, incluye senos paranasales, todo lo que ustedes quieran. Ok, eso es importante porque ahorita vamos a hablar de la ventilación alveolar, que no es lo mismo que la ventilación total. Ok, entonces sigamos con los volúmenes. Usted acaba de respirar, ahora normalmente inmovilizó 500 mililitros. De esos 500 mililitros, solo un pedacito se va para el alveolo y el resto queda en espacio que no sirve para nada. Pero en este momento, ¿usted es capaz de meter más aire? Mete más aire, ya. Puede meter más aire. ¿Cierto? Usted acaba de hacer una inspiración normal, yo acabo de inspirar. Pero usted me dice meta más aire y yo, claro, cambio un montón más, ¿sí o no? Si yo hago eso, ¿qué le pasa al tanque? ¿Le aspirómetro? Se hunde como un carajo, se hunde, pero el tanque tiene que ser grande, ¿no? Entonces se hunde y ¿qué le pasa a la pitica? Sube. Entonces te van a hacer esto. ¿De acuerdo? Bien, entonces a este volumen adicional que yo puedo meter en el pulmón,
o en las vías respiratorias por encima del volumen corriente, le llamamos volumen de reserva inspiratorio. ¿Está bien? Una persona normal puede estar al orden de 3 litros, 2.8. Vuelve y juega, eso depende de las dimensiones de su tórax y el tamaño suyo y del entrenamiento que usted tiene, por supuesto, físico, ¿no? Bote aire, bote más, bote. Claro que puede botar, ¿no? Yo acabo de respirar normalmente, usted me dice que bote más. Sí. 3.000 mililitros. Yo no. Y si yo boto más, ¿qué le pasa al tanque? Sube. ¿Y qué le pasa a la aguja? Baja. Entonces el man hace esto. Dígame. Mírela, este es así. Es el volumen de aire adicional que usted puede meter por encima del volumen corriente y haciendo un esfuerzo máximo. Que meta aire, todo lo que pueda. Eso que metí adicional al volumen corriente es el volumen de reserva inspiratorio. ¿Y eso se tendrá en cuenta para el volumen corriente o ese es? No, acabo de decir por encima del volumen corriente, no es volumen corriente. Usted no respira corrientemente haciendo esto. Usted no hace eso, ¿no? Usted cuando respira corrientemente ni se da cuenta. ¿Sí? Entonces esto está por encima del volumen corriente. Ahí sí. Bien, entonces usted ahora, dígame. Una pregunta, ¿el volumen corriente puede entrenarse para que aumente Sí, pero entonces le están robando volumen a las reservas. ¿Sí? Porque tú tienes un límite físico de todo lo que vamos a llamar la capacidad pulmonar total. Entonces, esa capacidad pulmonar total la distribuyes en los volúmenes. Pero tú podrías tener un volumen corriente más grande, pero estás robándole o al reserva inspiratorio o al expiratorio que vamos a mencionar. Sí, claro, puede. Entonces, usted le dijo a la persona, bote todo lo que pueda. Descífrese, hermano. El man hace esto. Ese volumen de aire adicional al volumen corriente. Por debajo del volumen corriente. Usted puede botar haciendo un esfuerzo máximo. Se llama el volumen de reserva expiratorio. Ese está alrededor de 1.2 litros, más o menos. ¿Sí? Es decir, es menor que el volumen de reserva inspiratorio. ¿De acuerdo? El inspiratorio generalmente es mayor. Entonces usted le acaba de decir a nuestro compañero que se desinfle. Bote todo lo que pueda. Así, llegó hasta acá, hasta aquí abajo. ¿Me quedó aire dentro del tórax? Yo le dije que botara todo. ¿Me quedó algo? Sí, claro. ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? Si yo le dije que botara todo. ¿No hizo caso? Eso. ¿Cómo? ¿Serían las células? No sé cómo. Le toca botar las células. ¿Cómo? Ya sería contrario. Tendrían que cerrar por completo los alvéolos. Y no tienes cómo porque tienes una reja costal que te impide esa bestialidad, afortunadamente. ¿Sí? Que las costillas te impiden que tú hagas eso. Si uno no tuviera costillas, uno era capaz de usar prácticamente todo. Pero usted no puede comprimir más. Entonces algo le queda. Ese algo que le queda es el que tú preguntabas hace un ratito. Ese es el que se llama el volumen residual. Ese volumen residual ¿Cuál es el residuo? no se mide en una espirometría convencional, como la que hemos mencionado. ¿Por qué? Porque lo que usted puede medir con esos tanques de la espirometría es aire movilizado. Y ese aire usted no lo moviliza. Ahí no tiene cómo moverlo. Entonces, la espirometría convencional no le permite medir el volumen residual. A no ser que usted tenga un gas marcado, un isótopo. Si usted sabe cuál es la concentración del isótopo que tiene en el tanque, usted mete, en vez de tener una trampa de aire, tiene una trampa de aire con un nitrógeno marcado, digo yo.
Entonces usted le dice al paciente, ¿qué le dice? Desínflese primero. ¿Qué le quedó? Volumen residual. Cuando el man está así, usted le tapa la nariz y le conecta la manguera. Respire tranquilo, mano, ¿no? Entonces, primero afanado, ¿no? Porque acaba usted de decirle que se desinfle. Respira varias veces. ¿Qué significa eso? Que él coge el isótopo que estaba antes en el tanque y lo distribuye entre el tanque y su sistema respiratorio. ¿La concentración del isótopo va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir porque se va a distribuir en un volumen mayor. Si usted conocía la concentración inicial y ahora toma una muestra de la concentración final, la resta, usted tiene volumen 1, concentración 1, igual volumen 2, concentración de 2. Bingo, tiene el volumen total 2, ¿no? Y con eso usted deduce cuál es el volumen residual. ¿Se hace de rutina medicina? No se hace de rutina. Se hace en la gente que estudia de cosas de deporte y esa vaina. Hay una fórmula que sugiere aproximaciones con base en los valores de presión de los gases expirados, particularmente del CO2. Hay una fórmula que han hecho aproximaciones a eso. Pero no se suele medir en una espirometría común y silvestre. Bueno, es un faltante de la espirometría. Muy bien. Esos son los volúmenes principales. Para trabajar. Acuérdense que en el volumen corriente está el espacio muerto también, ¿no? No olviden. El volumen, el espacio muerto. Muy bien, las capacidades son sumas de volúmenes, de algunos de ellos. Entonces hay varias capacidades que le mencionan los libros. Los especialistas la usan todas con mucho detalle. Les insisto en dos grandes, por lo menos para que conceptualmente la manejen. Primero, lo que llaman la capacidad inspiratoria. La capacidad inspiratoria